Hola niños, buenos días. El día de hoy, jueves 29 de octubre, en una clase más de la asignatura de historia, vamos a analizar Por culpa de un pastelero y los caminos y los bandidos. Espero que te guste y le entiendas. Comenzamos, niños. Por culpa de un pastelero. Después de la independencia, llegaron a México empresarios y comerciantes extranjeros para hacer negocios. Muchas veces sus propiedades y sus negocios resultaban dañados durante los frecuentes enfrentamientos entre grupos políticos. En ocasiones, los pagos que debía hacer el gobierno a otros países se retrasaban, pues carecían de recursos. Y cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero con urgencia, exigía a las personas adineradas préstamos forzosos, incluso a los extranjeros. Los empresarios y los comerciantes franceses se quejaron con su gobierno por esta situación. Llegó un momento en que la cantidad que reclamaban a México sumaba 600,000 pesos. Era una cifra exagerada, pues los franceses pretendían recibir más de lo debido. Un pastelero francés alegaba que su negocio había sufrido daños por 60,000 pesos. ¿Te imaginas la cantidad de panes y pasteles que podían comprarse con ese dinero? Muchísimos, ¿verdad? En el año de 1838, Francia mandó barcos de guerra a los puertos del Golfo de México con la intención de bloquear el comercio de nuestro país y presionar al gobierno para que indemnizara a los quejosos. Los franceses cañonearon la fortaleza de San Juan de Ulúa y atacaron al puerto de Veracruz, en ese entonces protegido por una muralla. Ante estos ataques, el gobierno mexicano aceptó pagar la cantidad que reclamaban los franceses. Tras recibir un adelanto de 200,000 pesos, los barcos franceses se retiraron. Como verás, la Guerra de los Pasteles inició el 27 de noviembre de 1838, cuando los franceses atacaron y bombardearon el fuerte de San Juan de Ulúa, que se encuentra en el puerto de Veracruz. Bueno, si tú estás observando el video, vas a ver que aquí yo te estoy mostrando dos historietas de la Guerra de los Pasteles. ¿Tú qué te imaginabas cuando decíamos la Guerra de los Pasteles? ¿Que volaban pasteles? Tú dijiste, pues se agarraron a guerra de pasteles y los pasteles se los aventaron, ¿verdad? Realmente hubiéramos dicho, qué guerra tan rica, ¿verdad? Y una mordida al pastel y lo demás que sobraba lo aventábamos, pero no fue así. Ahora, yo te invito que después de haber leído y reflexionado sobre Por culpa de un pastelero, yo te invito a que tú inventes los personajes y escribas los diálogos. Recuerda que la historieta debe considerar cuándo y dónde ocurrió, quiénes participaron, las causas y las consecuencias. Para la ilustración, usen dibujos o recortes de periódicos o revistas. Yo aquí te mostré
Te estoy mostrando dos historietas. Tú la puedes hacer de acuerdo a tu ingenio, a tu creatividad. Así que ahora te toca a ti hacer esa historieta. ¿Sale? Y tú me la vas a mostrar más tarde. Bueno, seguimos con los caminos y los bandidos. En el siglo XIX, la mayoría de las personas viajaban poco, si acaso visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era común que se trasladaran a lugares distantes. Los viajes entre una ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas. Los caminos eran malos y los transportes incómodos. Aunque se intentó mejorar las comunicaciones, ya en 1832, un viajero escribió: no hace todavía muchos años era necesario emplear 2 días a caballo para ir a Puebla, para ir de Puebla a México. Ahora se sale en la diligencia a las 6 de la mañana y se llega en la noche a buena hora. Tú te has de haber preguntado, ¿qué es la diligencia? La diligencia eran coches grandes arrastrados por caballos y destinado al transporte de viajeros. ¿Te imaginas cómo estaban antes estos caminos? De la ciudad de Puebla a México, aquí nos dice que se llevaban en caballo 2 días. Y con las diligencias prácticamente era la mitad, un día desde 6 de la mañana y llegaban a buena hora. ¿Te imaginas? Las personas debían usar aquellos caminos, ya fuera que viajaran a caballo o a pie, en diligencias tiradas por mulas, en sillas de mano o incluso en las espaldas de cargadores indígenas. Como era costumbre, en algunos estados del sureste, las mercancías se transportaban en carretas o en mulas que conducían los arrieros. Por la noche, estos viajeros se hospedaban en hostales, en posadas, mesones, en los portales de los pueblos o incluso a campo abierto. Sin embargo, algo peor que todas las incomodidades era la falta de seguridad, pues muchos caminos estaban llenos de bandidos. Con frecuencia, estos atacaban a los viajeros y los despojaban de sus pertenencias. En ese tiempo no había cuerpos de policía que vigilaran las rutas, lo cual facilitaba los robos. Además, muchas veces las bandas de asaltantes contaban con la protección de autoridades o jefes militares de algunas regiones. Los asaltos en los caminos fueron algo cotidiano durante gran parte del siglo XIX, lo cual causó un grave daño al comercio y a las comunicaciones. El hecho de que entonces existieran tantos bandidos estaba relacionado con las pésimas condiciones económicas del país, pero también con la falta de autoridad, el desorden político y las frecuentes guerras de este periodo. Puedes observar, mucha gente por eso no salía, pero pues a veces era necesario. Y mira, a veces era, pues arriesgaban sus vidas porque pues se encontraban con bandidos que a veces pues los mataban. Bueno, pues es dentro de una diligencia, cuando se iban en las carretas, la gente también iba muy incómoda.
pero a veces se iban ahí porque pues en menos tiempo llegaban a sus destinos. Y si se iban a caballo, pues tardaban muchísimo más. ¿Te imaginas cómo era la vida? Había un desorden. México era un caos. Tanta desigualdad que hemos tenido, la inseguridad, pues a la gente solamente mucha gente se dedicaba a robar y era lo que hacían. Los bandidos se dedicaban a robar. Y a veces pues la gente no quería perder sus pertenencias, ¿verdad? Y por eso las llegaban a matar. Que no estamos muy lejos del siglo XIX, ¿verdad? En siglo XX, lamentablemente todavía seguimos igual. A lo mejor ya tenemos carreteras, pero siguen estando inseguras, ¿verdad? No vivimos un México con seguridad, vivimos un México con mucha inseguridad, ¿verdad? Entonces, ahorita ya no es nada más, pues yo creo que siempre ha sido así, ¿verdad? La inseguridad es algo que no se ha podido otorgar a los mexicanos, sino que siempre hemos vivido en un país inseguro. Desde el siglo XIX y en pleno siglo XX, pues seguimos igual, ¿verdad? En México dice, a menos de ser indio o de usar calzón corto, nadie viaja a pie. Un caballo de aspecto pasadero no cuesta arriba de 15 pesos. Se necesita ser muy miserable o muy filósofo para usar las propias piernas. No se pasa en México por un verdadero hombre, sino a condiciones de tener caballo. ¿Ya? Bueno, pues espero que te haya gustado, ¿verdad? Y vamos a contestar un cuestionario que te lo voy a mandar para que tú lo puedas realizar en casita. Y analiza y reflexiona sobre cómo es nuestro México, ¿verdad? En el siglo XIX. Que estés bien, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.